Hola a todos, hoy vamos a hablarles de algunas de las teorías que son importantes en la sociología. ¿Qué les parece si empezamos por el funcionalismo? Me parece excelente, Sabri. Estas teorías nos ayudan a entender cómo funciona nuestra sociedad y por qué los seres humanos actuamos de cierta manera. Así que comencemos. El funcionalismo fue desarrollado principalmente por Emile Durkheim. Para Durkheim, la sociedad es como un organismo, donde cada parte cumple una función para que todo el sistema funcione correctamente. Es como el cuerpo humano, donde cada órgano tiene una área específica para mantenernos vivos. Los principios claves, entre estos está el consenso social. Estas son las normas y valores que compartimos, que nos mantienen unidos. También está la división del trabajo. Todos tenemos roles diferentes, pero complementarios. La solidaridad social, la cohesión que mantiene a la sociedad funcionando. Un ejemplo de este sería que imaginemos una escuela. Los profesores, los estudiantes, los directores y hasta el personal de limpieza, cada uno de ellos posee un papel muy importante. Todos contribuyen para el funcionamiento general de la institución. Si uno de estos elementos no cumple su función, todo el sistema será afectado. Y esto es todo sobre el funcionalismo. Pasemos ahora con Jimena para hablar del evolucionismo. El evolucionismo fue propuesto por Herbert Spencer. Él veía a la sociedad como un organismo vivo que evoluciona con el tiempo, pasando por diferentes etapas del desarrollo. Dos de sus principios claves son la supervivencia del más apto. Solo las sociedades más adaptadas sobreviven. El progreso social es la segunda. La sociedad avanzan hacia formas más complejas y organizadas. Un ejemplo del evolucionismo es como si pensáramos en las sociedades antiguas que empezaron siendo tribus y luego con el tiempo evolucionan a estados y naciones siendo más complejas. Ahora le paso la palabra a Lucía, quien nos hablará del marxismo. El marxismo fue fundado por Karl Marx. Este tiene un enfoque muy diferente. Para Marx, la historia de la sociedad está muy marcada por la lucha de clases sociales, es decir, los ricos y los pobres, los oprimidos y los opresores, ya que estos siempre están en un conflicto constante. Entre los principios claves de esta teoría se encuentra la lucha de clases, ya que la historia está impulsada por el conflicto entre las clases, generalmente la alienación. Los trabajadores no sienten que el producto de su trabajo les pertenezca, es uno de los principios claves, y la plusvalía, la diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que se le paga. Un ejemplo de esta teoría, donde podemos aplicar esta teoría, es, por ejemplo, digamos, los dueños de una fábrica. En una fábrica, los dueños de la fábrica buscan obtener ganancias, mientras que los trabajadores buscan un mejor salario, mejores condiciones laborales. Es por este conflicto de intereses que genera tensiones en la sociedad, ya que pues los dueños vienen siendo los ricos y los trabajadores vienen siendo los pobres hasta cierto punto. Eso es todo. Ahora mi compañera Jasmine nos hablará acerca de la teoría comprensiva. La teoría comprensiva, también conocida como la interpretativa, fue desarrollada por Max Weber. Esta teoría se centra en cómo las personas dan sentido a sus acciones o a las acciones de los demás. Weber creía que para entender la sociedad deberíamos intentar ver el mundo desde la perspectiva de las personas. Sus principios claves son comprensión subjetiva, debemos entender las acciones de los demás puntos de vista de actores. También tenemos acción social, las personas actúan de acuerdo a las expectativas sociales y sus propios significados. Al igual que tipos ideales, son modelos que nos ayudan a entender la realidad social. Por ejemplo, pensemos en cómo un profesor toma decisiones en el aula. No solo sigue las reglas, sino que también actúa según lo que entiende sobre la personalidad
y la necesidad de los otros. Y ahora mi compañera Evelyn nos hablará sobre la etnometodología. La etnometodología fue desarrollada por Harold Grantham. Esta teoría analiza cómo las personas construyen la realidad a través de sus interacciones cotidianas. No se enfoca en grandes estructuras, sino que en pequeños detalles de la vida diaria. Unos principios claves de este son la construcción social de la realidad. Las personas crean su realidad a través de sus interacciones. El otro puede ser el ritualismo, que consiste que muchos de nuestros comportamientos son repetitivos y estructurados. Y la última es la reflexividad, que las personas lo consienten con sus actividades y lo ajustan según sus normas. Un ejemplo de esto puede ser que imaginemos que vamos a un supermercado y mientras estamos en la fila, ustedes siguen una serie de reglas no escritas, como por ejemplo puede ser esperar el turno, no cortar la fila, incluso no meterse en la fila y mantener cierta distancia. Ciertas y pequeñas interacciones que crean un orden social. Y ahora René nos explicará el interaccionismo simbólico. Interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico fue desarrollado por George Herbert Mead, que se centra como las personas crean un significado a través de la interacción social. Según esta teoría, los símbolos son fundamentalmente para las relaciones humanas, pues sus principales claves son como el simbolismo. Los seres humanos interactúan a través de símbolos como el lenguaje y así. Y el otro sería la identidad social. Nos construimos a nosotros mismos a través de nuestras interacciones. Un ejemplo de esto es como se usa el lenguaje. Las palabras que usamos son símbolos que tienen significados compartidos. Si dos personas hablan el mismo idioma, pueden entenderse y actuar en consecuencia. Y por último, terminamos con el positivismo. Lucía, El positivismo fue fundado por Auguste Comte. Según esta teoría, la sociedad debe ser estudiada usando los mismos métodos científicos que se usan en las ciencias naturales. Comte creía que era posible el descubrir leyes sociales que explicaran el comportamiento del ser humano, es decir, por qué el ser humano se comporta como se comporta. Entre sus principios claves está la observación científica, ya que la sociedad se estudia de manera objetiva. Y también está el progreso social, ya que el conocimiento científico puede ayudar a mejorar la sociedad. Un ejemplo de esto podría ser los censos, ya que son un ejemplo claro de cómo el positivismo funciona, ya que al recolectar datos numéricos sobre la población podemos hacer un análisis y tomar decisiones basadas en la evidencia recibida. Esperemos que con este resumen hayan comprendido un poco más sobre las teorías. Recuerden que esas teorías nos ayudan a ver la sociedad desde diferentes ángulos. Y aunque algunas tengan críticas, todos nos aportan herramientas valiosas para entender el mundo. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.